Bueno, vamos a ir entrando al tema. Ya tenemos algunos minutos de descuento. Simplemente, bueno, aprovechar también para manifestar pues no solamente mi acuerdo con el hecho de haber tenido un día sin clase para poder por ahí reflexionar un poco, sino también con lo justo, ¿no? Que fueron los reclamos, las movilizaciones, las expresiones pues populares, que son en gran medida la base principal del desarrollo histórico, ¿no? Entonces, era muy justo, ¿no? La lucha creo que no es que haya culminado, terminado, pero ha tenido hasta ahora un buen desarrollo. Lamentablemente, en ese proceso pues han habido pérdidas irreparables, ¿no? Espero pues que también esto nos sirva pues con, jóvenes de una lección también, ¿no? Para la clase política, ¿no? En lo que viene pues todavía del año y lo que viene más adelante, ¿correcto? Ya muchachos, para ir entrando al tema también, tenemos solamente una hora, así que vamos a aprovechar al máximo. Vamos a hablar hoy día del primer militarismo, ¿correcto? Es un periodo que abarca más o menos los primeros 50 años de vida independiente, pero en esta clase vamos básicamente a desarrollar la primera parte, ¿ya? El primer militarismo se divide en dos momentos, lo que es la República Temprana, ¿no? Un periodo de inestabilidad política, ¿no? Y un segundo momento que es el periodo de la prosperidad falaz, ¿correcto? Bueno, esa parte no la vamos a desarrollar el día de hoy, así que ahí enmarcándonos un poco, vamos a hablar de la República Temprana, ¿no? Ahí está la cronología de 1827 a 1845. Ya desde que toma el poder José de la Mar hasta que el poder lo va a tomar Ramón Castilla. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a continuar. Bueno, el primer militarismo en general es un periodo dominado por los caudillos. ¿Qué significa esto? Se refiere a que los líderes militares fueron aquellos que se hicieron con el poder político, ¿cierto? Y que el control del Estado se definía más por golpe de Estado, ¿cierto? Que por, en este caso, elecciones, ¿no? O eh, voluntad popular, ¿correcto? Esto se debe a varias razones, ¿ya? Dos importantes. Con la caída del sistema colonial, ¿ya? Queda un vacío, ¿cierto? Queda un vacío de poder. Ahora, este vacío solo podía ser cubierto por las dos únicas instituciones que tenían presencia, digamos, nacional. El ejército de un lado y la iglesia, ¿correcto? La iglesia le dio a la república políticos importantes, como Luna Pizarro, que fue 2 veces presidente del Congreso, como Francisco de Paula González Vigil, presidente de la Cámara de Diputados, ¿correcto? Pero no tenía la iglesia, si bien es cierto, tenía intelectuales, ¿no? Preparados. Lo que no tenía la iglesia era el prestigio y las armas con las que contaban los militares, ¿cierto? En este caso, no solamente por la idea de haber logrado la independencia, sino porque después de la guerra con España, vinieron nuevas guerras. La guerra con la Gran Colombia, la guerra con Bolivia, la guerra con Chile, ¿cierto? Así que, además de esto, la inestabilidad política también, pues,
como que dio la idea que solamente los militares podían poner orden en este tipo, pues, de situación, ¿no? Entonces, el primer militarismo es la política manejada por los caudillos frente a una incapacidad de la élite, ¿no? Más o menos como vemos hoy, una incapacidad, bueno, hoy de los partidos políticos, en aquella época no habían partidos todavía, pero además frente a una especie de pasividad de lo que llamamos la sociedad civil, ¿cierto? Incapaz de organizarse, ¿cierto? En este caso, eh, de dar una respuesta organizada. Bien. ¿Qué vivíamos en el mundo? Las revoluciones industriales, Inglaterra, la era victoriana, una época de gran expansión, y el surgimiento del imperialismo, ¿no? De este proceso de expansión de las potencias. Bien. ¿Cómo comenzamos nuestra historia republicana? La economía estaba muy mal. Algo importante, la guerra había desarticulado una economía colonial, ¿cierto? Que ya, de hecho, tampoco era tan sólida. Pero, por ejemplo, las minas fueron parte del botín en la guerra de independencia, ¿cierto? Eh, Además, para reflotar las minas se necesitaba dinero que no había. En el lado del comercio, que era la segunda actividad más importante, la guerra originó una migración de comerciantes importantes del Tribunal de Consulado. Los que no se fueron a España terminaron, en este caso, debilitados económicamente, debido pues justamente a que tuvieron que financiar económicamente al virrey, a San Martín, a Bolívar. Así que económicamente el comercio tampoco está organizado. En la agricultura la situación es muy parecida. Recordemos que los campos, ¿cierto? Las chacras fueron saqueadas prácticamente tanto por el ejército patriota como por el ejército realista para abastecer hacia las tropas. Y en segundo lugar, la misma población agrícola, ya la misma población agrícola fue movilizada en la guerra, ¿cierto? Así que eso significó un decaimiento de la fuerza laboral, ¿no? En síntesis, la economía, las principales actividades están paralizadas. Y los pocos ingresos con los que cuenta el Estado son aduanas, ¿ya? Y el tributo indígena, ¿correcto? El tributo indígena representa aproximadamente 1/3 de los ingresos totales, ¿ya? En segundo lugar, encontramos las aduanas, ¿ya? En el caso de las aduanas, sobre todo porque se exportaba algo de plata y por ahí también cuero, lana, ¿correcto? Bien. Entonces, en materia económica, así es como estábamos. Bien. A nivel social, la sociedad virreinal comparada con la sociedad republicana no se diferenciaban mucho. Habían esclavos en ambos. El indígena estaba sometido a servidumbre, yanaconaje, pongaje. Así que ese tampoco es un cambio trascendente, ¿no? Entonces la República prácticamente marginó al esclavo, ¿no? A la población negra afroamericana y al indígena, ¿correcto? En el campo político hay dos tipos de delimitación. Delimitación interna y delimitación externa. La delimitación interna
se refiere al surgimiento de los departamentos, ¿correcto? Los primeros departamentos nacen a partir de las antiguas intendencias coloniales, ¿correcto? Entonces, por decir de alguna manera, las intendencias se convierten en departamentos. Ahora, a nivel continental, los límites se ponen según dos principios. El uti possidetis, ya que básicamente dice que un país debe mantener su territorio colonial. ¿Ya? Esto significaba que lo que había sido el virreinato del Perú debe ser ahora el territorio del En el caso de Jaén, se adhirió al Perú. En el caso de Guayaquil, se adhirió a la Gran Colombia, ¿correcto? No a Ecuador, sino a la Gran Colombia. En el caso de Bolivia, perteneció en un tiempo al Perú, luego perteneció al Río de la Plata, ¿ya? Pero luego de su independencia, Bolivia decidió no pertenecer ni a uno ni a otro, sino ser independiente, ¿correcto? Ser independiente. Bueno, continuamos entonces. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Por favor, me dicen, hablen, hablen. Ya, a ver, ¿cómo están, chicos? ¿Alguna duda? Hablen. Por ahora todo ok, listo. Ahora, este cuadrito está bonito, ¿ya? Pero aquí hay algunos puntos que no son exactos, como por ejemplo los personajes. Ya, Herrera y Lazo no pertenecen exactamente a este periodo que estamos hablando y por eso vamos a usar una plantilla, ¿ya? Para explicar la diferencia entre liberales y conservadores, ¿correcto? Entonces vamos a poner acá. ¿A quiénes llamamos conservadores? ¿Ya? ¿A quiénes llamamos conservadores en este periodo? A ver. En primer lugar, los conservadores, ¿ya? Son aquellos que no comparten la idea de igualdad, libertad, fraternidad propio de los procesos liberales, burgueses, ¿no? De las últimas épocas, ¿ya? Ellos quieren, vamos a poner aquí, preservar las diferencias de casta, ¿ya? Las diferencias de casta
¿ya? Razas o estamentos. Y usted dice, pero yo soy blanco, mira, hijo de españoles, mira mi mejilla rosadita, entonces, ese es negro, no podemos ser iguales. No aceptan la igualdad, ¿correcto? Entonces, ahí tienen esa visión discriminadora, por así decirlo, ¿no? Bien. Un segundo aspecto de los conservadores es que para ellos el poder político más importante es el de es el de el presidente por encima del Congreso, ¿ya? Son presidencialistas. ¿Qué significa esto? Predominio del ejecutivo sobre el legislativo. ¿Correcto? Ahí está. Dos. En tercer lugar, ellos prefieren un gobierno centralista, concentrado sobre todo en la capital. Un centralismo a favor, ¿ya? A favor de Lima. ¿Correcto? Otro punto es que para ellos, que son dueños de obrajes, no les conviene la competencia o la llegada de mercancías extranjeras. Además, por sus negocios, ellos muchos son hacendados azucareros. Ya entonces son partidarios del proteccionismo económico. ¿Correcto? Sí, mira, ojo. Tenemos entonces estas 4 características. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los liberales. ¿Ya? Los liberales. Los liberales son aquellos orientados hacia defender, ya hay una defensa teórica de la igualdad entre los hombres. Y te pongo teórica porque cuando llegaron al poder, en realidad no establecieron medidas de corte, pues, igualitario, ¿no? Entonces, ellos sí dicen somos iguales, pero a la hora de la hora, una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen. ¿Ya? Vamos a poner aquí. Otra diferencia ya importante es que para ellos el Congreso debe estar por encima del presidente. Defienden el predominio del legislativo sobre el ejecutivo. O sea, el parlamento por encima del presidente, ¿correcto? Otra diferencia es que ellos representan sectores criollos emergentes en las provincias. Por lo tanto, ellos son partidarios más del descentralismo. ¿Correcto? A favor, sobre todo, ¿ya? A favor de Arequipa. Por decirlo de alguna forma, Arequipa es el bastión liberal. ¿Correcto? Muy bien. Y por último, punto 4, ellos tienen más negocios con Bolivia, exportan a Inglaterra, son económicamente librecambistas. ¿Correcto? Bien, ¿estamos? Estamos, ¿cierto? Ahí está. Diferencias entre liberales y conservadores. Si queremos poner algún liberal por acá, Luna Pizarro, ¿ya? Luna Pizarro. Francisco de Paula González Vigil también. Ahí está. Profe, póngame un liberal. Uy, ya, no importa. Póngame un conservador. De la época que estamos hablando, José María Pando. ¿Ya? José María Pando, conservador. Otro, Felipe Pardo y Aliaga.
Tú ves la poesía, la obra de Felipe Pardo y Aliaga, vas a darte cuenta cómo en ellos, en esta obra hay una defensa de esas diferencias de corte estamental, ¿no? Así es. Bien, bien, entonces, no sé si ahora hay alguna duda, voy a borrarlo, tómale una captura, por favor, ¿ya? Una pequeña captura para que complementes con lo que ya tenemos ahí, ¿correcto? Muy bien. Continuamos. Entonces, en el caso de Bartolomé Herrera y Benito Lazo pertenecen a la llamada prosperidad falaz. Por eso es que decidí, pues, complementar esto. Entonces, en síntesis, muchachos, vamos a tener dos tipos de presidentes, liberales y conservadores. Yo te pregunto, ¿los liberales van a promover el proteccionismo o el librecambismo? Pueden usar el audio para hacerlo más rápido también. A ver. Muy bien, profe, librecambismo, excelente. Bien. Un gobierno conservador, ¿qué promoverá? ¿El centralismo o el descentralismo? Un gobierno conservador, ¿centralismo o descentralismo? Bien, Piero, bien, Marco, bien, Christopher. Ajá, muy bien, excelente. Eso es lo máximo, muchachos. Entonces, para ir entendiendo, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, algo rápido, para ver ese paso entre Bolívar y la Mar. ¿Les parece? A ver. José de la Mar, a ver, Bolívar sale del Perú en 1827. Deja en el Perú Andrés de Santa Cruz, ¿correcto? Lo deja a Andrés de Santa Cruz. Y deja a Sucre en Bolivia. ¿Qué otra cosa deja? La constitución vitalicia aprobada en Perú y en Bolivia, ¿correcto? Entonces, Bolívar había dejado condiciones pensando en una futura federación de los Andes. Y él se va a la Gran Colombia, ¿correcto? Muy bien. Sin embargo, una vez que Bolívar se va, en el Perú se reúne el segundo Congreso peruano, ¿correcto? Con Luna Pizarro como presidente. Y este segundo Congreso peruano es liberal y adopta además una postura antibolivariana. ¿En qué sentido es antibolivariana? En el sentido que se aparta y se opone al proyecto de Bolívar de la Federación de los Andes. Convoca una reunión y elimina la constitución vitalicia bolivariana del Perú. No contento con esto, convoca elecciones para sacar a Santa Cruz, el hombre de Bolívar, en el Perú, y poner a un liberal, José de la Mar, un hombre, un militar, pero de alguna forma manipulado por el Parlamento. Por eso es considerado un ejecutivo débil, un gobierno liberal. Muy bien. Entonces, repito, el Perú se aparta del proyecto bolivariano. Ya la Mar en el poder promulga una nueva constitución donde se establecen, voy a agregarlo por aquí, gobiernos en las provincias, lo que se conoce como juntas departamentales. Eso es como crear regiones, lo cual va en la orientación del descentralismo político, que ya hemos dicho es una orientación liberal. Pero también hemos dicho que los liberales, en ellos hay una contradicción teoría práctica, ¿no? Ellos son muy teóricos, hablando de la igualdad, de Rousseau, de Voltaire, de John Locke y todo, pero llegados al poder
mantienen el tributo indígena, no lo eliminan, a pesar que es un pago discriminatorio, desigualitario. Esto origina la rebelión de los iquichanos en Guanta, dirigidos por Antonio Navala Huachaca. Muy bien. Otro hecho muy importante es que Agustín Gamarra, este caudillo cusqueño, se mete a Bolivia. Lo que pasa es que había un rumor, un sin confirmar, ¿ya? Que decía que Sucre desde Bolivia buscaba separar el Perú para anexar el sur peruano a Bolivia, ¿no? Con esta idea de la Federación de los Andes. Entonces esto originó desconfianza y finalmente que Gamarra se meta a Bolivia para apoyar a los bolivianos, a un sector de los bolivianos, a darle un golpe de Estado a Sucre. Sucre sacado de la presidencia, ¿ya? Y Perú firma un tratado con Bolivia, el Tratado de Piquiza, donde queda establecido definitivamente que Perú y Bolivia no son parte de la Federación de los Andes. En Bolivia se elimina la constitución vitalicia, ¿correcto? Entonces, como nos damos cuenta, la postura peruana es una postura antibolivariana. De hecho, que Sucre sale de Bolivia y se va al norte con Bolívar, y como consecuencia de todo esto, la Gran Colombia nos declara la guerra. ¿Ya? Bolívar nos declara la guerra, ¿correcto? Poniendo como pretexto esta reclamo territorial de Tumbes, Jaén y Maynas, ¿ya? Pero en realidad el trasfondo de la guerra con la Gran Colombia es justamente esta política antibolivariana que el Perú ha venido implementando, pues, ¿no? Bueno, la guerra la perdimos, ¿ya? Y el presidente Lamar es obligado, después de su derrota en Portete de Tarqui, a firmar el convenio Girón, donde renunciamos a Guayaquil, que el almirante Guise había tomado en el combate de Malpelo. El tratado es un pretexto para que Gamarra nos dé para que Gamarra le dé golpe de Estado al presidente Lamar. ¿Por qué hace esto Gamarra? Porque Gamarra es conservador, ya pertenece al otro bando, al bando conservador. Y Lamar es liberal. ¿Correcto? Muy bien. Llega entonces Agustín Gamarra a la presidencia. En su gobierno persigue opositores, cerró periódicos, cerró instituciones como la Junta Departamental de Lima. En síntesis, fue un gobierno conservador y autoritario. Elevó los aranceles, proteccionismo, firmó la paz definitiva con la Gran Colombia, ¿cierto? Aunque esto no sirvió de mucho, porque en el siguiente año, o sea, en 1830, la Gran Colombia se fragmentó y nació separado Ecuador, Colombia y Venezuela. ¿Ya? Tuvo la oposición del Congreso, entre ellos el líder, el cabecilla tacneño, Francisco de Paula González Vigil. ¿Correcto? Francisco de Paula González Vigil. Que intentó censurar a Gamarra, ¿cierto? Se lanzó un enorme discurso de 2 horas que culminó con la frase: yo debo acusar, yo acuso. ¿Correcto? Muy bien. Algo adicional sobre Gamarra, que me parece importante, es que Gamarra en su primer gobierno armó un ejército fuerte y se fue a invadir Bolivia.
No lo logró básicamente porque cuando llegó al río Desaguadero se encontró que al otro lado del río estaba el nuevo presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz, a quien habían sacado del Perú antes, eh, con sus tropas, esperándolo. Y Gamarra dijo, no, no, aquí yo no gano. Y Gamarra le dijo, oye, Andrés, me enteré que ganaste la presidencia, Andrés, y no me aguanté las ganas de venir a saludarte. Felicitaciones, hermano, te felicito. Yo sé que serás un gran presidente. Del otro lado, Santa Cruz pensaba que era arriesgado enfrentarse a Gamarra, teniendo tropas muy similares en cantidad, así que le dijo, oye, Agustín, yo me enteré que estabas en camino y vine a recibirte, hermano, porque tú sabes que eres mi amigo. Entonces los dos caudillos se abrazaron en medio del puente del río Desaguadero, pero hay un amague de Gamarra de invadir Bolivia. Lo que pasa es que la separación entre Perú y Bolivia es una separación más artificial, ¿no? Por intereses bolivarianos, el proyecto de Bolívar, de la Federación de los Andes y todo eso, ¿no? Ya que históricamente, étnicamente, incluso económicamente, Perú y Bolivia siempre han estado unidos. Recuerda que el mercado más importante para Lima era Potosí, ¿cierto? Recuerda que los minerales de Potosí se sacaban eh, para exportación por el puerto de Arica, ¿ya? Entonces, y eso sin mencionar pues que si retrocedemos un poco más, Bolivia era el collasuyo, ¿no? Así que Perú y Bolivia estaban más juntos que separados históricamente. Claro, muy bien, Jonathan, así es, muy bien. Continuamos entonces, continuamos. Cuando Gamarra cumple su mandato, el Congreso escoge a Orbegoso como nuevo presidente. Aunque los conservadores no aceptan, ¿ya? No aceptan el triunfo de Orbegoso y lo que hacen es intentar un golpe de Estado que lleva nuevamente al Perú a una guerra civil. En esta guerra, finalmente, los conservadores derrotados, arrinconados, se rinden un sector de ellos en Maquinguayo, ¿ya? Echenique se rinde frente a Orbegoso, ¿correcto? Sin embargo, el otro ejército, el del conservador Gamarra, huye y se va al Cusco. En el Cusco, Gamarra comienza a negociar con el presidente boliviano Santa Cruz. ¿Qué negocian, profesor? Negocian una posible unión de Perú y Bolivia. Que repito, o sea, habían lazos históricos, culturales, económicos. Orbegoso sale de Lima rumbo al sur pensando en derrotar a Gamarra. Y llega a Arequipa, no te olvides, Arequipa, el bastión liberal. Llegado a Arequipa, se entera que en Lima Salaverry le ha dado golpe de Estado. Entonces, casi Orbegoso ha perdido todo. Y entonces Orbegoso también negocia con Santa Cruz. Es un Orbegoso que prácticamente ya no tiene nada. Y si quiere recuperar su poder, necesita el auxilio militar de Santa Cruz. Así que Orbegoso le ofrece a Santa Cruz, ¿cierto? Le ofrece a Santa Cruz unir Perú y Bolivia. Pero notablemente beneficiando, ¿ya? Beneficiando a, eh, a Santa Cruz, ¿no? Por eso que
Santa Cruz, que ya tenía un pacto con Gamarra, rompe ese acuerdo y termina aliado a Orbegoso. Porque además Gamarra era un hombre ambicioso, golpista, oportunista, ¿no? Eh, alguien en que no se podía confiar, pues un merino más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo quedan las alianzas? Ahí está. Gamarra con Salaverry contra la Confederación y Orbegoso con Santa Cruz a favor de la Confederación. ¿Ya? Salaverry era un muchacho joven, pero muy conservador, ¿cierto? No sé, pues a ver, representaba los intereses de la clase acomodada de la costa norte, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, cuando reactiva el tráfico de esclavos, ¿no? Porque faltaban trabajadores en la costa, ¿ya? Salaverry dijo que se iba a exonerar de impuestos a aquel peruano que mate un boliviano, ¿no? Bueno, en la guerra, como mencionamos, Orbegoso autoriza el ingreso de Santa Cruz con sus tropas al Perú. En la guerra, Gamarra es derrotado en Yanacocha y luego huye a Chile. Socabaya es derrotado, Salaverry fusilado. Sin Gamarra, sin Salaverry, entonces se puso en marcha la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Correcto? Ahora, esta confederación es un proyecto que busca atraer al comercio europeo, conectarse, enganchar con una economía mundial de la cual el Perú es más un espectador, ¿cierto? El Perú tenía muy pocas cosas que ofrecerle al mundo en aquella época. No teníamos casi nada importante, nada que le interesara a Europa industrial, hasta que el guano fue una opción, ¿no? Pero antes de esto, digamos que el Perú era irrelevante para Europa, más que como un mercado, ¿no? Entonces, es un proyecto liberal, bolivianos, peruanos, élites comerciales. Se proclamó el nacimiento del Estado surperuano en la Asamblea de Sicuani, del Estado norperuano en la Asamblea de Huaura, y el Estado boliviano se adhirió a la Confederación en la Asamblea de Tapacarí. Reunidos representantes de cada estado en el Congreso de Tacna, un militar, un cura y un abogado de cada estado. Estos 9 hombres firmaron el Pacto de Tacna, que establecía, era una especie de estatuto de cómo iba a funcionar la Confederación. Se nombraba protector a Santa Cruz por 10 años, con opción a ser reelegido, ¿ya? El protector era el jefe militar y además quien definía las alianzas económicas y políticas, ¿ya? Con cualquier estado, ¿ya? Él manejaba la política exterior. Como política económica se proclamó la política de puertos libres, ¿correcto? La política de puertos libres, que más o menos decía lo siguiente: cualquier barco que llegue al Pacífico Sur sin haber desembarcado antes en cualquier puerto, eh, iba a tener ingreso libre en cualquiera de los 4 puertos de la Confederación: Paita, Callao, Arica, Cobija, ¿correcto? Esto era prácticamente una declaratoria de guerra comercial a Valparaíso, ¿no? Que era el gran perjudicado de esto, ¿no? Así que esto originó
el malestar chileno también, ¿no? Que sabía que perdía espacio, ¿no? Perdía importancia, y comenzó a organizarse, ¿no? También perjudicaba a los argentinos porque era un bloque más fuerte, Perú y Bolivia juntos, ¿no? Era un país más grande, más poderoso, digamos, ¿ya? Eh, en el caso de, eh, en el Perú, además de Chile y Argentina, en el Perú, los conservadores como Gamarra, Echenique también se oponían, ¿no? ¿Por qué? Porque los conservadores sí querían la unión de Perú y Bolivia, pero querían hacerlo sometiendo Bolivia al territorio peruano, es decir, convirtiendo Bolivia en un departamento del Perú. Y esta confederación no daba ese papel protagónico a Lima, ¿no? Donde, repito, estaban los conservadores peruanos principalmente. Chile ataca la confederación, ¿ya? El pretexto para hacerlo es un intento de golpe de Estado de Ramón Freire, que fue preparado desde el Perú en Arequipa, ¿ya? Quien fue el promotor, el ideólogo de esta invasión fue Diego Portales, ministro chileno, alcalde de Valparaíso, comerciante importante, diputado además, ¿no? Eh, lo planteó de esta forma. Él dijo, mientras que Perú y Bolivia estén unidos, en todo orden de cosas, serán superiores a Chile. Se refiere al territorio, la cantidad de población, se refiere a los recursos naturales, de hecho al comercio también, ¿no? Entonces, Chile ataca por primera vez a la Confederación en el sur, pero son derrotados en la batalla de Paucarpata, ¿correcto? Son derrotados en Paucarpata, ¿bien? Firmaron el Tratado de Paucarpata donde se comprometen a no volver a atacar la Confederación, pero volvieron. Y volvieron con los conservadores, con Gamarra, Ramón Castilla, Echenique, ¿ya? Y ya no atacan en el sur, porque como hemos dicho, Arequipa es zona liberal, se van al norte para tener apoyo de los hacendados, ¿no? Y van a vencer entonces en Yungay, ya en Ancash. Vencen en Yungay y de ahí en adelante se eliminó pues la Confederación. Vuelve Gamarra al poder, es ratificado como presidente en la Constitución, o perdón, en el Congreso de Huancayo, que además elabora la Constitución de Huancayo, conservadora del 39, se crea el Guadalupe, se funda el diario El Comercio en esta época, se firma el primer contrato guanero con con el peruano Francisco Quirós, ¿correcto? Este contrato que inicia las exportaciones guaneras no le conviene mucho al Estado. De hecho, Castilla no, perdón, a Gamarra no le importó mucho. Recibió dinero con el cual financió un ejército para atacar Bolivia. Mira que era la tercera vez que iba a Bolivia, eh, para tratar de someter a Bolivia anexándola al Perú. Y murió en Ingavi. Luego de la muerte de Gamarra, comenzó un periodo de golpes y contragolpes conocido como la anarquía militar. Ya hay gobiernos de meses, de semanas, de días, como el de Merino, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿ya?, la anarquía militar, que culmina con
el triunfo de Castilla ante Vivanco en la batalla de Carmen Alto. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a ir a las preguntas. Vamos a ver aquí. ¿Alguna duda, chicos? A ver, de hecho, necesito terminar a tiempo, tengo que irme a otra aula y por eso quizás aceleré un momento, pero si tienen alguna duda, ya, con la mayor confianza, muchachos, ya, con la mayor confianza, me dicen, pues, ya, a ver, ¿alguna duda? Ya, primera pregunta entonces. Agarra tu lápiz y marca, a ver, marca, marca, marca. Ya está Jonathan, Michael, Anthony, Diego. Marquen, marquen, a ver, les enseño, mira, a ver. Vas aquí, dice lapicito, agarras tu lápiz y dice, profe, para mí es la D, profe. Ya. Ya, eso vas a hacer ya en la siguiente pregunta. El caudillismo militar se dio solo, no, en ambos, ¿no? En ambos. Ahí está. Muy bien, tómale fotos si lo deseas para pasar a la siguiente, ¿ya? Pregunta 2. A ver, marcamos, chicos, por favor. Bien, Michael, ahí está. Michael marcó la B. Jonathan también. Raúl, Anthony, Ronald. Todos se han ensañado con la B. Vamos a ver si tienen razón o no. Alguien marcó la C, creo, o no. Se borró al toque. Ya. Ahí está. Barquito. Tómale foto. Bien, Marco, bien. Seguimos, ¿ya? Seguimos. A ver. Claro, muy bien. Muy bien. Christopher, Marco, Antonio. Fácil, ¿no? Eso está fácil, claro. Ahí está. Tómale foto. Muy bien, seguimos, seguimos. Tenemos que ser exactos, precisos, chicos, precisos, porque ustedes saben que aquí en la academia las cosas tienen que ser así exactas. A ver, muy bien. Jonathan, Marcos, Marco. Raúl, Michael, Ronald, Anthony. Ahí está, la generación del centenario. Veamos. Gamarra, claro, la Reagual, ¿no? Lamar, 28, sí. Orbegoso, Maquinguayo. ¿Está bien? Bien. Camargo, Caleb. Ahí está. Ahí está. Cuatrito, cuatrito. ¿Le tomaste foto? Seguimos entonces, seguimos. Vamos a borrar todo esto. A ver, Marcos, Michael, Anthony, Christopher, Raúl, ya todos han marcado la D. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien.
está fácil, ¿sí o no? Tómale foto. Ya, pero veo que solamente, a ver, serán unos 8, ¿no? 8 que están marcando. El resto, nada. Sin piedad, chicos, eso se borra nomás. Claro, sin desordenar también la pizarra, pues, ¿no? A ver, ahí está. Las 6. Bien, Claudio, muy bien, Max. Bien, Raúl. Bien, Roberto, ahí está. Ahí todos tienen que marcar ahí. Yo que tú voy practicando, porque tus clases van a ser virtuales también, ¿sí o no? Cuando entres a la uni, clases van a ser virtuales, así que yo que tú voy de una vez practicando. Ahí está las 6. Nos vamos a las 7. A ver qué es. Ajá. Hay 3 claves, ¿ah? Perdón. Hay 3 claves. Veo que están marcados 3 claves. Está Ronald, Piero, Raúl. Raúl sea por la C. La A, no vi quién marcó la A. ¿Quién marcó la A? Ya. Claudia se va por la E. A ver, vamos a ver. Max también. Raúl. La clave es la E. Claro. Eh, porque no solamente tiene que ver con la ambición de un caudillo, ¿no? O sea, no es lo único determinante, ¿no? Sino que hay toda una tradición histórica, económica, regional, que favorecía esa unificación, ¿no? Porque si no, si pensáramos que solamente es la voluntad de alguien, diríamos entonces, ¿por qué fracasó el proyecto bolivariano, no? Si Bolívar era mucho más influyente que Santa Cruz, ¿no? Bien, la 8, entonces, ya la 8, ahí está, para que puedas marcar. Ojo, en cada estado había un presidente, ¿eh? Ahí ves, Orbegoso, Ramón Herrera, Andrés de Santa Cruz. 1 y 2. ¿Ya? 1 y 2. Ahí está. Claudia acertó, creo. Muy bien, vamos ya por las últimas, muchachos. A ver, anota ahí, toma esa captura, por favor. A ver, la 9, la 9. Muy bien, bien Delia, bien Max. Jonathan, muy bien. Muy bien, ya vamos en la última, chicos. Vamos a la última, por favor. Ahí está, la 10. Listo. Muy bien, a ver, vamos a ver cómo nos va aquí. Listo. Voy a borrar para que puedan tomar la foto y nos vemos, chicos. Bien. Bien, chicos, muchas gracias. Gracias por su participación. Nos vemos, cuídense.